Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. En estos momentos voy a hacer este video tutorial explicando el eje temático de la actividad 3 que tiene como eje referencial la moral kantiana. Lo primero que vamos a hacer es ver el video introductorio de esta unidad para posteriormente establecer el orden de la asesoría y los puntos o los pasos a seguir. Recordemos que este curso de ética profesional se encuentra ofertado por la Uniminuto Regional Buga por parte de la Unidad Académica de Proyección Social. De acuerdo con Kant, el ideal moral está formado por imperativos categóricos que se originan en la voluntad moral, una voluntad autónoma que se encuentra libre de los fines u objetos de deseo. ¿Pero en qué consiste el imperativo categórico y la voluntad moral desde la perspectiva kantiana? Esta unidad tiene como propósitos comprender las ideas claves de la moral kantiana sobre el deber ser, la razón teórica, la razón práctica y los imperativos categóricos en la reflexión ética moderna. Además, pretende analizar situaciones problemáticas a nivel organizacional desde el ámbito ético. Para alcanzar estos objetivos, trabajaremos los subtemas: el deber ser, razón teórica y razón práctica, imperativos categóricos. A través de la revisión y análisis de los textos La moral en Immanuel Kant e Introducción a la ética kantiana, podrá profundizar en los diferentes conceptos abordados en la unidad. Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, además de recursos digitales y múltiples actividades prácticas, podrá comprender las ideas fundamentales de la moral kantiana y sus aportes en la construcción del tema de la voluntad, la libertad y el deber ser. Lo invitamos a participar activamente, socializando sus preguntas e inquietudes. Recuerde que el tutor le brindará las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias requeridas en su formación. Bueno, dicho de esta manera, la asesoría del día de hoy tiene, como lo mencioné, el eje temático y como lo mencionó el video, abordar esos conceptos de parte de la moral kantiana y aplicados a un contexto organizacional y a la reflexión ético-ciudadana de cada individuo. Recordemos que este curso, como lo dije, es ofertado por la Uniminuto Regional Buga por parte de la Unidad Académica de Proyección Social. Quien les habla, pues el profesor Jason Jair Lozano Chávez. En cuanto a los puntos de la asesoría, primero vamos a hacer una breve reseña de la ética kantiana y abordar los conceptos claves para cuando ustedes aborden los textos, pues les sea un poco más sencillo su lectura y comprensión. Segundo, vamos a ver ejemplos de la ética kantiana desde la parte práctica. Tercero, explicación de la actividad y formato de la entrega de la misma y recomendaciones generales e incluso lo que se considera como normas APA. Listo. En cuanto a la ética y la moral kantiana, tenemos que reconocer que Immanuel Kant es un filósofo que vivió en la Europa de 1724 y falleció en 1804. Es un filósofo alemán, precursor del idealismo alemán. Ese idealismo partía de la idea de que la raza humana podía tener las garantías del cambio y la transformación social porque así estaban sus condiciones y sus capacidades. Entonces, idealismo requiere o va hacia la reflexión de las capacidades de generar una sociedad lo suficientemente elaborada, productiva o por así decirlo, proyectada desde esa corriente. Es un pensador influyente de la modernidad. La modernidad, por así decirlo, es una ideología o un momento que se puede abordar desde el componente histórico y también filosófico, en la cual una serie de ideas incursionan modificando las ideas del viejo mundo. Y destacado filósofo de la ética ilustrada, de la ilustración en la cual esa corriente de pensamiento decía que los individuos debían salir de su minoría de edad, es decir, de buscar el propio conocimiento y de cuestionar todo aquello que estaba ya predeterminado o establecido. Aquí encuentra un choque cultural e ideológico muy fuerte con el tema de la Iglesia Católica en cuanto a su adoctrinamiento
Y dice que debemos de cuestionar esas ideas y que el sujeto pueda alcanzar el conocimiento por el interés de empoderar discurso y de avanzar en su proceso. Sus obras más destacadas está Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. En este caso vamos a abordar una de estas para abordar el eje temático que nos confluye. En cuanto a él, también se considera que es uno de los primeros, o por así decirlo, de los filósofos de la modernidad que ahonda en un tema del pensamiento laico. Es decir, que se desliga totalmente de la iglesia y considera que la práctica filosófica no debe ligarse tanto a ese punto de las creencias, las costumbres, el imaginario de Dios o de la religión, sino del propio ser y del individuo. Es decir, que es de un punto de vista antropocéntrico. Dicho de eso, las generalidades de la ética kantiana, podemos rescatar estas ideas. Dice, plantea la ética como el deber ser, el accionar de los hombres libres iguales regidos por una voluntad de seguir actos morales. Es decir, que el individuo sea consciente de su propia existencia y de la proyección de la misma. Y la ética se considera como el deber ser de un individuo en esa sociedad, proyectado no solo para sí mismo, sino para los demás y el bienestar de todos. Difiere de la eudemonía aristotélica, es decir, que eudemonía quiere decir que el fin del hombre es alcanzar la felicidad, porque dice que en la búsqueda de la felicidad no hay objetivos comunes. Propone que el objetivo de la vida es actuar por deber, y a eso se le denomina deontología, respetando las normas universales construidas por sujetos libres. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué difiere de ello? Porque considera que la felicidad constantemente está cambiando de utópico o está cambiando de perspectiva. Entonces, que en ese ámbito el hombre se encuentra agobiado por estar cambiando la idea de felicidad que tiene. Entonces, él considera que la idea de felicidad es algo ambigua y que en consideración de ella, el objetivo de la sociedad o el objetivo del individuo es vivir de acuerdo a las normas que se establece, porque esas normas debidamente construidas por sujetos libres le permiten el alcance de bienestar de toda la sociedad. La tercera gran idea dice, si las acciones humanas están regladas por normas universales, ¿dónde queda la libertad? Es decir, que si se proclama de que todos los individuos sigan normas establecidas en bienestar de todos, entonces ¿dónde queda la libertad de acción o la libertad de pensamiento de cada individuo? Kant sobre ello dice que se trata de seguir las normas sin que nadie te la imponga de manera autónoma, convencido del bien que representa. Las normas universales limitan el libertinaje. Cuando hablamos de ese libertinaje es cuando llevamos a la libertad a un extremo en el cual yo hago lo que me dé la gana sin pensar en las consecuencias, sin pensar en los demás. Entonces él dice que no se trata de que el individuo se le coarte la libertad, sino que si el individuo es consciente de esa norma y de lo que le beneficia esa norma, entonces le es más fácil seguirla por autonomía, por el propio convencimiento y porque tiene una catarsis de la necesidad de esa norma para no solo él, sino para toda la comunidad de sus semejantes. Entonces, tres grandes ideas que desarrollan ese punto de vista. Una cita del texto que ustedes van a leer dice lo siguiente: ha sido el intento de justificar una moral que no tenga que recurrir a una autoridad divina y que tenga validez intersubjetiva. Es decir, que no sea emanada por Dios o por una iglesia, sino que sea desde el punto de vista humano para el humano. La tarea que se plantea el pensamiento, es la tarea que se plantea el pensamiento moderno. En la filosofía de Locke, Spinoza o Mill, por citar solo algunos, es clara la inconsistencia en nociones como la autonomía, tolerancia o libertad de pensamiento, todas aquellas tendientes a superar el particularismo de las creencias religiosas y por tratar de fundamentar en la razón o en la naturaleza humana una idea universal de moral. Entonces, es decir, que se desliga de esas corrientes un poco ligadas a lo religioso, sino que de la misma construcción de la autonomía, libertad y tolerancia del mismo sujeto para el sujeto. Dice que hay tres tipos de acciones según Kant. Imaginemos en este recuadro la siguiente situación. Imaginen que un individuo va pasando por un lago y en el lago observa que alguien se está ahogando. Él dice que esa persona que se está ahogando es un enemigo. Es un enemigo, es una persona con la cual ha tenido una enemistad, bueno, llámele como quiera llamarle. Dice que ante esta situación podríamos diferenciar tres tipos de acciones. Una en el cual el individuo que está transitando deja que el sujeto que se está ahogando se ahogue y fallezca.
Entonces, en este caso, es contrario al deber, porque sencillamente está omitiendo el estado de bienestar y está haciendo omisión a una ayuda o a un sentimiento de solidaridad, está permitiendo que una vida humana acabe. Entonces, sencillamente, no le interesa esa vida humana y es algo que se puede considerar desde la norma como contrario al deber. El segundo tipo de acción, que es el que vemos aquí, podría ser denominado como conforme al deber. Es decir, que el sujeto ayuda al otro, pero lo hace cuestionado o lo hace limitado a una obligación o porque le tocó, o en su característica buscando una recompensa, por así decirlo, algo que le diga a él, no, mira, me salvaste la vida, entonces toma este dinero, toma esto. En este caso es conforme al deber porque puede decirse que está haciendo bien, pero no lo está haciendo de una manera autónoma, no lo está haciendo por pleno convencimiento, sino por un interés, por así decirlo, oculto o por un interés porque le toca o no convencido o no de manera autónoma. Y la otra que considera Kant como el deber, o sea, las acciones por deber, que para él son las ideales, es que el sujeto lo rescate, le ayude, no pida nada a cambio, no tenga ningún sentimiento de culpa y que lo haga por el pleno convencimiento de que cualquier persona en esa condición, en esa situación, una ayudaría a otra, por el mero espíritu, sentimiento o lógica o sentimiento de ayudar a otro, convencido de esa premisa y convencido de que no quiere nada a cambio ni nada de hecho. Entonces, ahora Kant dice que la verdadera ética, la ética del individuo, debe ser regida por el deber. Por el deber, ese sería el ideal. Él va a definir dos categorías de pensamiento, una denominada el hiperativo. Hiperativo es como por así decirlo, el supuesto máximo. En este caso, el hiperativo hipotético es actuar bajo normas condicionadas por tener algo obligatorio o hacerlo. Entonces, por ejemplo, usted es fiel a su pareja porque le toca, por evitar a que no lo pillen o por alguna situación. Usted cumple las normas de su trabajo, no lo hace porque quiera contribuir a su empresa o porque ame su trabajo, sino porque me echan y yo necesito la plata para poder pagar mis necesidades básicas. Entonces lo hace obligado sin convencimiento de lo que hace. Y el otro es el imperativo categórico. Dice que es actuar incondicionado por voluntad y porque quieres hacerlo. Reconocimiento universal a bueno de todo contexto. Es decir, que lo hace por un convencimiento de que lo hago sin esperar nada a cambio y independiente del contexto, la situación que está, yo siempre voy a obrar bien porque siempre tengo en mi interior esa norma ética que contribuye al bienestar de toda la comunidad. En este caso, él considera que lo adecuado es actuar bajo un imperativo categórico. Para eso tiene tres ideas fundamentales. La primera de ellas dice lo siguiente, o tres fórmulas para sustentar por qué es importante y por qué debemos actuar bajo un imperativo categórico. Dice, la primera fórmula es ofrecida en la Fundamentación Metafísica de las Costumbres, uno de los libros que les mencioné. Dice así, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, que haciendo una buena obra, una buena función, actuando en el deber y en el deber ser, significa que eso quedaría tan generalizado que en último se convierte en una costumbre general para todos, ¿ya? Una ley universal que significa que aplica para todas las personas, para todos los contextos, porque todo el mundo tiene pleno convencimiento de ellas, ¿ya? Esa es la primera fórmula. Actuar de tal manera con el convencimiento de que todo el mundo en algún momento lo haga y se vuelva universal. La segunda fórmula es la siguiente, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es decir, que las buenas acciones, la buena moral, no se instrumentalice. Yo no actúo bien para esperar algo a cambio o para que esa persona me haga alguna retaliación o alguna retribución, sino que yo lo hago porque veo en esa persona la humanidad y la dignidad de esa persona, como espero que también todas las personas en común la podamos observar de todos y cada uno de nosotros. Entonces no es un mero instrumentalismo, sino un convencimiento moral y ético que lleve un poco más a la reflexión del individuo. La tercera versión del imperativo categórico es la siguiente, no hacer ninguna acción por otra máxima que esta, a saber que pueda ser, disculpen un momento, no hacer ninguna acción por otra máxima que esta,
a saber que pueda ser tal máxima una ley universal y por tanto que la voluntad, por su máxima, pueda considerarse a sí misma al mismo tiempo como universalmente legisladora. Suena un poco enredado, pero un poco desglosada la idea. Significa que esas máximas y esas leyes universales no se trata de que constantemente sean renovadas o sean movidas por otros, sino que en alguna manera tengan un mejoramiento de sí mismas. Es decir, que no se busca considerarse, por así decirlo, como en un tiempo, sino que, por así decirlo, se modifique, pero de acuerdo a la concertación de los individuos libres que la accionan. Sobre esta situación podemos hablar acerca de un ejemplo que se puede trabajar. Y es en este caso que una historia que se puede trabajar desde el punto de vista de las reflexiones prácticas de este postulado. Hay un texto que no recuerdo el autor en estos momentos, pero que titula Mentir para salvar un amigo, o es posible mentir para salvar un amigo. En este caso, el problema es el siguiente. Dice, un amigo llama a la puerta de tu casa pidiéndote entrar por un motivo imperioso y accedes a que entre. A los pocos minutos, estando tu amigo aún bajo un extraño shock nervioso, llama a tu puerta un señor con un cuchillo de carnicero de 15 centímetros en su mano y te dice, por favor, necesito encontrar a tu amigo, porque siento el irrefrenable deseo de perforar sus órganos vitales con esta arma blanca hasta causarle la muerte. ¿Está en tu casa? La pregunta que Kant se plantea en esta lógica es que debemos mentir o decir la verdad al señor del cuchillo. Lógicamente pensarás, lector, que tu obligación sería negar que tu amigo estuviera en casa y evitarle ese peligro, ya que el mal que cometes, mentir, es incomparable menor al mal que evitas, la probable muerte de tu amigo. Es decir, que va un sujeto, quiere matar a un amigo que está dentro de mi casa y entonces en este caso yo voy a hacer una acción antiética o amoral, perdón, amoral no, inmoral, que es mentir. Yo miento para salvaguardar la vida de este amigo, porque mentir, por así decirlo, es un mal menor o es una acción menor de negativa que el individuo entre y lo mate. En este caso, ¿qué debo hacer desde el imperativo categórico? Ese imperativo categórico, como esa norma, como lo acabamos de leer en la anterior diapositiva, en la cual todo individuo debe actuar por las buenas acciones e independiente del contexto. Aquí vemos un contexto problemático. Yo debo salvaguardar la vida de mi amigo, pero basados en ese caso, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque es un contexto en el cual, pues, como que mentir me generaría como una acción menor de negativa a que yo lo permita o decirle la verdad. En este caso, haciendo la reflexión, si quieren lo pueden consultar este texto como para ampliar el conocimiento. La recomendación que se hace desde el punto de vista del imperativo categórico es no mentir, pero tampoco permitirle el ingreso al individuo. ¿Qué haría usted? Decirle sí, pero debido a que usted tiene la negativa situación o intención de asesinarlo, no le puedo permitir el ingreso. ¿Ya? Entonces, en este caso, usted no está mintiendo y está salvaguardando la vida de su amigo. Quiere decir que el imperativo categórico nos induce a pensar a que independiente del contexto, la situación, las personas, las intenciones, usted siempre obre bien, porque es posible y es bueno, es adecuado y es el objetivo de la filosofía kantiana alcanzarlo desde ese punto de vista. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces a hablar un poco acerca de la actividad número 4. Y para eso nos desplazamos al aula virtual. Tenemos entonces la actividad 4. Esta actividad 4 se va a desarrollar desde el día 7, no, aquí tengo que hacer una corrección, estudiantes. No, sí, está bien, perdón. Desde el lunes 7, lunes primero de marzo, hasta el 7 de marzo. Es una actividad de comprensión, es decir, que no requiere entrega, pues me refiero a entrega como que va a ser evaluada, sino que es la base para la siguiente actividad. Entonces, habiéndola allí, vamos a ver el siguiente enunciado. Los estudiantes en equipo, recuerden que aquí en adelante todas las actividades son grupales, realizarán el análisis de un problema previamente seleccionado.
La actividad tiene como propósito la descripción del problema ético a la luz de conceptos propios de la moral kantiana. Esta actividad le permitirá fortalecer las competencias de gestión del conocimiento y solución de problemas. Para el ver o para el juzgar tenemos dos recursos. Uno de ellos es la moral, la Kant, una ética para la modernidad, del cual yo extraje algunos apartados que nosotros observamos en el texto. Lo que yo siempre recomiendo es que ustedes ingresen con su correo y que tengan en cuenta su correo institucional porque hay recursos de la biblioteca que siempre van a tener el enlace, por así decirlo. En este caso acabé de darle clic porque estoy desde mi correo institucional, es necesario eso, y yo lo que hago es descargarlo en documento en PDF y aquí me queda. Este texto es un texto de 14 páginas y aquí vamos a encontrar desde la lectura de otro autor a que hace referencia, en este caso el profesor Hernán Martínez Fierro de la Universidad Libre de la Escuela de Filosofía de Bogotá y nos va a resumir los grandes apartados del imperativo categórico, el problema, cómo se define la razón desde este punto de vista y la reflexión que se hace de la libertad y el uso práctico de la razón ligado al tema de las buenas prácticas y de la moral. Aquí tenemos este texto, que es la primera. En cuanto a qué, el primer recurso. El segundo recurso está aquí también, que se titula La reflexión moral kantiana y el problema del conflicto de los deberes. Este sí es un poquito más extenso. Cuando de pronto no les funciona así, lo que hacen es llegar acá y lo arrastran aquí y él les tira la página y les permite visualizar. En este caso, entonces, este es un texto, la reflexión kantiana y el problema de conflictos de deberes de la Universidad del Valle, la Regional CAI. En este caso, se propone una reflexión de los estudios de conflicto dentro del marco de la moral kantiana, es decir, qué problemáticas puede presentar el individuo frente a las decisiones que toma, si tomamos como en cuenta o accionar o libre cómo accionar el tema del imperativo categórico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el texto, tiene 22 páginas, se puede resaltar algunos aparte acerca del moral, de la moralidad del individuo, del ser. Este es el recurso necesario para trabajar este apartado. ¿Listo? Entonces recuerden que lo pueden ver acá. Ya después de haber leído, primero ustedes observan este tutorial que estoy grabando, después se van a remitir a los dos documentos, ustedes van a encontrar una guía, la cual es esta, guía 1, análisis de problema ético en el cambio organizacional, que es muy parecido a la que hicieron en la clase pasada. Yo lo que hago aquí es arrastrarlo, lo pueden arrastrar aquí, perdón, es este el que se arrastra cuando ustedes le hablan aquí, porque vi que varios estudiantes me preguntaron. Y aquí automáticamente, mire que me lo descargo aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Así lo deben hacer y así me permite. Yo ya lo ensayé en su rol de estudiantes y sí me permite hacerlo. De hecho, lo estoy haciendo. Si ustedes notan aquí, mire que aparezco como estudiante porque yo puedo cambiar de rol. Y aquí, entonces, tenemos el cuadro. Los integrantes siempre van a ser los mismos que ustedes han seleccionado y en este caso vamos a hacer un comparativo. Por eso es importante el desarrollo de las actividades formativas porque le permiten a ustedes avanzar en los trabajos que más adelante se van a requerir. Entonces, en este caso, presenta las ideas principales por cada autor, mínimo 6 proposiciones. Entonces, desde el punto de vista aristotélico, que habla desde el punto de vista de la ética. Aristóteles define que la ética está relacionada a alcanzar la felicidad, que es la parte de la ética que se encarga del desarrollo del individuo, de las buenas prácticas. ¿Qué dice Aristóteles? Y 6 acerca de qué dice Kant. Yo ya mencioné algunas, las pueden retomar aquí en el documento. La situación problemática, dice que se presenta la situación problemática percibida desde el ámbito ético, organizacional o empresarial, pueden emplear la que utilizaron en la actividad anterior. Simplemente la cortan, la pegan y aquí la estructuran de una manera organizada. Aquí dice, pertinencia del problema para su formación profesional. Entonces, desde el punto de vista de que usted es administrador, ingeniero, licenciado, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué opina desde el punto de vista, desde esa formación que usted está recibiendo sobre ese problema? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué se puede hacer? Después vamos a hablar sobre qué causa ese problema, desde su reflexión, qué lo genera, eso hace referencia.
Va a hablar de presentar los efectos, causas, debilidades, oportunidades, amenazas de la situación problemática sugerida. Y ¿usted qué va a hablar? Efectos o consecuencias del problema. ¿Qué puede generar esos problemas en ese contexto? Para eso ustedes ya tienen algo avanzado del ámbito nacional, del local y del internacional. Las debilidades de la situación problemática. Las debilidades hacen referencia a por qué debilidades se presentaron en esas relaciones interpersonales que generó ese problema. Ya una reflexión a punto del individuo. Las oportunidades va a hablar acerca de qué oportunidades pueden haber para mejorar esa situación, para avanzar en esa situación, para que la situación se medie o tenga una solución a un feliz término. Y lo siguiente de las amenazas, es decir, qué situaciones o qué acciones o qué percepciones pueden generar de que esas soluciones o que ese problema no se solucione y al contrario se engrandezca. Entonces, como una especie de DOFA sintetizando ese problema. Pero aquí ustedes, en ese punto de vista, hacen la reflexión y lo relacionan desde el punto de vista que estamos hablando de Aristóteles o principalmente de Kant. Ustedes toman ese documento, recuerden que siempre lo guardan en PDF y ese es el documento que van a subir. Aquí a la actividad. Entonces, en este caso dice, en la forma de entrega, dice, diligencia, la guía que le acabo de mostrar y explicar en formato de descarga, evidenciando un análisis de la problemática identificada, vincúlela al portafolio y socialícela durante la videoconferencia. En este caso, nosotros no vamos a socializarla porque nosotros no estamos teniendo encuentros y esta es otra claridad que hago. Yo subo cada lunes las actividades, la explicación de las actividades y ustedes en el transcurso de la semana las desarrollan, ven el video, analizan los recursos y suben sus actividades. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar en el foro de dudas aquí. Ustedes en grupo, voy a añadir un nuevo tema. Y ese tema le vamos a colocar espacio para entregar actividad formativa 4. ¿Listo? Entonces, en formato PDF. ¿Listo? ¿Cómo se hace esa entrega? Aquí ustedes se van a la opción que dice avanzada. Entonces ustedes van a avanzada, le dan clic y ya cuando tiene su documento en PDF, usted sencillamente lo arrastra. Usted lo tiene aquí, perdón. Entonces, por ejemplo, que este sea un formato en PDF y usted lo que hace sencillamente es arrastrarlo aquí y automáticamente le da enviar al foro. Y aquí queda el grupo guardado. ¿Qué van a hacer acá? Aquí lo que ustedes van a dar cuando le dan responder es colocar el nombre de todos con el NRC. Recuerden que esto es una actividad formativa y en este caso no requiere nota, pero esa rúbrica más adelante sí se requiere. Entonces recuerden, ingresan acá, repito el procedimiento, espacio, aquí le dan clic, no me cree ninguna sala nueva porque eso genera confusiones y cuando ustedes le dan responder a esa premisa de trabajo que coloqué allí, ustedes le dan avanzada. Aquí puede colocar el nombre de los integrantes. El grupo conformado por fulanito, NRC, tan, y todos. Una sola persona lo sube por el grupo. Y le dan avanzada. Y en avanzada, aquí en el recuadro acá abajo, lo arrastran y le permite el documento en formato PDF. ¿Listo? Así van a entregar su actividad de comprensión número 4. Tengan en cuenta que para las 5 se va a requerir algunos aspectos de esa actividad, o sea que sí la deben hacer. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerla? La van a hacer en el desarrollo del primero al 7, del primero lunes al 7 de marzo
hasta la medianoche. Tengan en cuenta que yo puedo solucionar todas las inquietudes hasta el día sábado, hasta el mediodía. Si usted para allá de pronto no ha dosificado, no ha visto, no ha revisado el material, el video es fundamental. Yo noto que en ocasiones los estudiantes hacen preguntas de algo que ya se abordó en el video. Y pues no es para mí, por así decirlo, molestia responderles, pero tengan en cuenta que si son varios estudiantes, 10, 15, 20 estudiantes preguntando lo mismo que ya se dijo en el video, pues se convierte en algo complejo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Mire el video en su totalidad y analice los materiales, los recursos, y si allí persiste dudas, entonces allí se escribe. Pero esas dudas las soluciono hasta el sábado al mediodía. Sábado después del mediodía y domingo yo no me conecto a las aulas, entonces no puedo visualizar esas inquietudes. Y recuerde que el proceso se cierra cada semana, en este caso el domingo 7, hasta la medianoche para participar de ese foro. En síntesis, ¿cuáles son las actividades? Primero, ver este video tutorial. Segundo, leer los 2 documentos. Tercero, consolidar su grupo de trabajo, descargar la plantilla, realizarla en Word y después pasarla a PDF. Y cuarto, subirlo en el foro de dudas, en el espacio que dije, en los tiempos establecidos. Esas son las 4 actividades que deben realizar esta semana. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente resto de semana y estamos en contacto.